es tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré. Quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Voy a compartir con usted hoy basado en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 14 al 22. Versículos 14 al 22 de Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Si lo tiene, le invito a ponerse de pie y vamos a leer alternadamente este pasaje de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 22, de una manera alternada. La palabra de Dios dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Al meditar en ella, Padre, pedimos la dirección, la ayuda, la revelación, el discernimiento de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Que a la luz de tu palabra, Padre, el día de hoy podamos entender los planes, los propósitos tuyos para nuestra vida a través de ella. Que podamos entender la misión, el encargo que tú nos has hecho, Señor. Que podamos hoy recordar que tú, Señor Jesucristo, viniste con un ministerio especial, que viniste a realizar tareas y funciones específicas mientras estuviste aquí en la tierra, pero también recordar hoy, Señor, que cuando tú regresaste al cielo, nos dejaste tareas y encargos específicos a cada uno de nosotros. Padre, al meditar en tu palabra en esta mañana, queremos ser edificados. Queremos conocerte más y queremos estar en tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. El día de hoy quiero compartir con usted acerca de la misión que el Señor Jesucristo tuvo al venir a esta tierra. ¿Cuál fue la misión con la que el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Cuando hablamos de una misión, es aquella función específica que alguno de nosotros o alguna organización realiza en algún rol que nos toque jugar, que nos toque vivir aquí en la tierra. Las empresas ahora establecen la misión para la que están hechas, para la que fueron creadas, y publican su misión y dicen ahí en su eslogan cuál es la misión para la que están puestas como empresa. Bueno, como iglesias tenemos una misión que desarrollar. Nosotros tenemos una misión como iglesia que desarrollar. Como iglesia metodista en general tenemos una misión que desarrollar, y como cada iglesia local tiene que encontrar cuál es la misión que Dios le ha llevado a desarrollar ahí en el lugar en el que ha sido puesta. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, tuvo una misión. Y yo creo, hermanos, que este pasaje que leía el Señor Jesucristo, recordando las palabras del profeta Isaías,
nos pueden dar una idea general de la misión que el Señor Jesucristo tuvo. Yo quiero hablar con usted el día de hoy acerca de esa misión que el Señor Jesucristo vino a realizar aquí en la tierra, y de algunos de los elementos principales que caracterizaron la misión que el Señor Jesucristo tuvo. Dice la Escritura en el versículo 14 del pasaje que leímos, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vino en el poder del Espíritu. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice la Escritura que vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se le oponía diciendo: ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Y el Señor le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le bautizó, y luego que subió del agua, dice la Escritura que los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero dice la Escritura que no solo se oyó la voz del cielo, a través de la cual Dios daba testimonio de que su Hijo estaba siendo bautizado en ese momento, sino que el poder del Espíritu vino con poder y con autoridad sobre él. Ahora encontramos en el ministerio de Jesús, en los inicios del ministerio de Jesús, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El venir en el poder del Espíritu es lo que hace la diferencia, hermanos, al Señor Jesucristo de cualquier otra misión que cualquier otra persona pudo haber desarrollado aquí en la tierra. El poder del Espíritu es lo que hace la diferencia a la iglesia de cualquier otra organización que pudiera haber, y que de hecho hay aquí en este mundo, y que tienen propósitos y planes muy buenos y muy definidos. ¿Cuántas organizaciones no encontramos que tienen tareas y funciones muy específicas y que ayudan a tanta gente y colaboran en el mundo de diferentes maneras? Y son empresas y organizaciones que es digno de resaltar lo que hacen. Muchos de ellos cuidan el ambiente, muchos cuidan los animales, muchos se preocupan por la gente necesitada, muchos se ocupan y se preocupan por personas con enfermedades específicas, etcétera, etcétera. Hay una lista larga de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, que realizan tareas muy buenas, pero déjeme le digo algo: ninguna de ellas tiene el poder del Espíritu. La diferencia de cualquiera de esas organizaciones, que son muy buenas y que hacen tareas muy loables en comparación con la iglesia, es que solo a la iglesia le ha sido conferido el poder del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Ellos pueden hacer cosas muy buenas y tenemos que reconocer muchos de ellos las tareas que hacen, pero hermano mío, hay un poder sobrenatural que Dios delegó sobre la iglesia. Ese poder del Espíritu Santo del que el Señor Jesucristo hablaba y del que la Escritura dice que vino Jesús en el poder del Espíritu, y que cuando el Señor Jesús tomó el libro empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese poder del Espíritu Santo solamente le ha sido conferido a la iglesia, a nadie más le ha sido conferido ese poder del Espíritu. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y luego describe el Señor Jesucristo la misión. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor empieza a relatar cuál fue la misión con la que vino a la tierra, y empieza diciendo:
Vine para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres podrían cansarse de escuchar malas noticias, noticias difíciles, noticias con las que están acostumbrados a vivir día a día. Pero alto, yo he venido con una misión especial para ellos. Ahora los pobres son llamados a recibir buenas noticias. Yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres, aquellos que por muchos días, por muchos meses, por muchos años y de muchas maneras han estado acostumbrados a recibir malas noticias. La situación para ellos cambiará de ahora en adelante, porque yo he venido a darles buenas nuevas. La función con la que yo he venido es a traer buenas noticias a los pobres. Cuando hablamos de pobres, hermanos, no solo estamos hablando pobres en el sentido material, en el sentido económico. Cuando el Señor Jesús hablaba de los pobres, estamos hablando de los pobres, la pobreza en las diferentes formas de manifestación que ésta pudiera presentarse. El Señor Jesús habló de los pobres en espíritu. Usted recordará en las bienaventuranzas, los pobres en espíritu. Es decir, el Señor Jesús vino no solo a los pobres materialmente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando. El Señor vino a los que estuvieran necesitados, a los que tuvieran algún tipo de necesidad. La pobreza representa, el énfasis de la palabra representa necesidad. A todos aquellos que tuvieran algún tipo de necesidad, a ellos vino el Señor Jesucristo. No importa cuál necesidad tú o yo o cualquier persona tengamos, el Señor Jesucristo vino a suplir la necesidad de cada uno de ellos, trayendo buenas noticias, trayendo buenas nuevas para ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego dice, me ha enviado a sanar. Subraya esa palabra si usted es de los que acostumbran marcar en su Biblia. A sanar a los quebrantados de corazón. No solo a traer buenas noticias, no solo a traer buenas palabras, no solo a traer buenas nuevas a los pobres, pero el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es increíble, hermanos de la iglesia, la cantidad tan grande de quebranto de corazón que podemos encontrar en estos días en el mundo. Nos asombramos, nos vamos a asombrar si tan solo logramos establecer relación con alguien con quien no habíamos establecido relación, por lo menos un poquito más profundizando en la relación. ¿Cuántas personas hay en derredor de usted, hermano, con las que usted tal vez tiene una comunicación, una comunicación superficial? ¿Tiene usted una comunicación de un saludo? A lo mejor conoce a alguien a quien todas las mañanas se encuentra camino al trabajo y todas las mañanas le saluda y ya sabe que él lleva a los niños a la misma escuela que usted, o tal vez hay alguien en su trabajo con quien usted le toca compartir el lonche o la mesa de la cafetería a la misma hora, pero solamente lo ha saludado y ha intercambiado ahí unas cuantas frases o palabras acerca del clima que estuvo hoy y acerca de la noticia nueva que está saliendo hoy en la televisión, pero nada más. Pero se va a asombrar usted si usted puede profundizar un poquito más con esa persona. Un día usted tiene la oportunidad de profundizar un poquito más, probablemente se quede usted asombrado que aquella persona que aparentemente se ve que está gozando de la vida y que se ve aparentemente que la está pasando bien y que todo está bien con él, se va a asombrar de saber
que tienen necesidades igual que usted y yo las tenemos. Personas que no nos imaginamos, personas que pudieran aparentar muy duras. No, él no. Hermano, nos vamos a asombrar. Dios propicia tiempos y situaciones específicas para que las personas podamos reconocer la necesidad que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida. El Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que en tiempos y momentos específicos pasan por necesidades muy especiales en sus corazones. El Señor Jesucristo vino a sanarlos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Libertad a los cautivos. ¿Cuántos han tenido oportunidad de visitar la cárcel alguna vez y compartir con personas que están privadas de su libertad? ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? Se va a asombrar, qué bueno. Si un día usted tiene esa oportunidad de ir, hermano, se va a asombrar de encontrarse dos tipos de personas ahí. Por lo menos dos tipos, probablemente muchos más, pero por lo menos dos tipos. Se va a encontrar personas que están privadas de su libertad y que están cautivos en sus pensamientos y en sus corazones, espiritualmente hablando. Pero se va a encontrar a otros que están privados de su libertad física, pero que son libres espiritualmente. Normalmente en las cárceles hay ministerios que comparten la palabra de Dios, y hay personas que verdaderamente han conocido al Señor ahí en la cárcel y que están viviendo una vida en libertad a pesar de que están cautivos físicamente. Bueno, el Señor Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos espiritualmente hablando, a aquellos que de alguna manera no han tenido la oportunidad de entender que el Señor Jesucristo vino a romper las cadenas de opresión que los ataban al pecado. El Señor Jesucristo vino a darles vida. Es la parte de la función específica que el Señor Jesucristo vino a hacer como parte de su misión, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y cuando vino a dar vista a los ciegos, está hablando de vista a los ciegos que están físicamente, no pueden ver, pero también a aquellos que espiritualmente no han podido ver, no han sido capaces de conocer la verdad que los hace libres. El Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muchas veces en el sistema del mundo en el que nos regimos, tenemos que padecer algún tipo de opresión. Muchas veces en los trabajos las personas tienen que acostumbrarse a vivir algún tipo de opresión de parte del jefe, de parte del dueño de la compañía, algunas veces de parte del compañero que se cree tener un poco más de influencia. Bueno, ese es un tipo de opresión, pero hay una opresión espiritual que viven muchas de las personas que no han logrado ser libres espiritualmente hablando. Aquellos que no han experimentado la libertad espiritual a la que Dios nos ha llamado a gozar y a vivir de ella. El Señor Jesucristo vino a poner en libertad a los oprimidos, a aquellos que están oprimidos por la obra del enemigo, que el enemigo ha venido a poner en opresión, a poner en un lugar donde se encuentran sin la posibilidad de salir adelante.
En este tiempo, hermanos, de manera muy especial, yo estoy asombrado. En verdad, he estado preocupado en el último tiempo por cómo el enemigo ha venido a traer opresión a través de enfermedades que, por lo menos es mi parecer, a lo mejor algún médico puede clarificarme un poco más esto, pero es mi parecer, es mi entendimiento, que enfermedades provocadas por el estrés, enfermedades como la depresión y ese tipo de enfermedades psicosociales, como que en este tiempo se han acrecentado mucho más. Al menos en el ministerio, a mí me ha tocado ministrar y ver y atender a más personas en esa línea, y yo creo, hermanos, que eso es parte de la opresión que el enemigo está haciendo en contra de las personas. Pero traemos buenas noticias de parte del Señor Jesucristo, porque Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y termina diciendo en su misión que Él vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Cree usted que en este tiempo, hermanos, se podrá predicar el año agradable? ¿Será posible que en estos días en los que las noticias parecen ser sombrías, en el que el panorama parece ser oscuro, incierto, podrá la iglesia del Señor predicar el año agradable? ¿Podremos, hermanos, será que estaremos bien si este año usted y yo salimos a las calles y le empezamos a decir a la gente: este año 2017 va a ser el mejor de los años? ¿Qué reacción encontraremos si empezamos a decir cosas como esa a la gente que nos rodea? Probablemente, hermanos, se nos van a quedar viendo y nos van a decir: quién sabe en qué cápsula vive encerrado, no se ha dado cuenta de las noticias que están saliendo todos los días, no se ha dado cuenta de la situación económica en la que estamos, no se ha dado cuenta de la situación y la crisis política que estamos viviendo, y bueno, tantas cosas que podrían argumentarnos. Pero sabe, hermanos, que en medio de todo, de todas las cosas que vivimos, en medio, hermanos, de la situación que ahora se está viviendo con la relación peso-dólar y las relaciones bilaterales con Estados Unidos y lo que se vislumbra políticamente hablando para los próximos 2-3 años, con encima de todo eso, el Señor Jesucristo vino a predicar el año agradable. Y usted y yo, hermanos, somos llamados a predicar el año agradable del Señor. Somos llamados a ser portadores de buenas nuevas, de buenas noticias. Usted y yo tenemos que, como la iglesia del Señor, representando al Señor Jesucristo y cumpliendo la misión que el Señor Jesucristo vino a iniciar, tenemos que seguir proclamando que este es el año agradable del Señor. Y tenemos que seguir diciendo, hermanos, que este año 2017 será el año de bendición que Dios ha preparado para nosotros. Yo estoy, hermanos, creyendo y confiando en el Señor que este año 2017 será un año de gran bendición en las iglesias del distrito. El Señor Jesucristo vino a pregonar el año agradable del Señor, a predicar que este es el año agradable. Y yo creo, hermanos, que la iglesia hemos sido llamados a continuar la misión que el Señor Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que seguir hablando de buenas nuevas a los pobres. Tenemos que seguir diciendo que hay sanidad para los que estén padeciendo quebranto de corazón. Tenemos que seguir pregonando que hay libertad a los cautivos, que hay vista a los ciegos, que los oprimidos son puestos en libertad, y que este es el año agradable del Señor. Esa, hermanos, podría ser una síntesis, un bosquejo de la misión del Señor Jesucristo. La misión que el Señor Jesucristo tuvo al venir aquí en la tierra. Y usted puede decir: bueno,
pues está bien, es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Él tuvo esa misión. Qué bonita misión tuvo el Señor Jesucristo. Qué bonito cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra y pudo cumplir su misión. Hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 21, después que el Señor Jesucristo resucitó, se presentó con sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Así como el Padre me envió, así yo los envío. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es decir, la misión que el Señor Jesucristo vino a cumplir en la tierra es la misión que el Señor Jesucristo nos dejó a usted y a mí. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a continuar la misión del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se iba a regresar al cielo, el Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, describe la gran comisión como la autoridad que el Señor nos dio. Y estas señales seguirán a los que creen. Y empieza a describir las señales que seguirían a aquellos que creyeran en su nombre. Pero está hablando exactamente de continuar la misión que el Señor Jesucristo inició. Y está hablando de hacerlo en el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que invistió el Señor Jesucristo para que pudiera llevar a cabo esa misión. El Señor Jesucristo vino a cumplir una misión, a iniciar una misión, y nosotros somos parte de esa misión. ¿Qué elementos incluyó el Señor Jesucristo en el desarrollo de su misión? Yo quiero compartir con usted 3 elementos de esa misión. Santiago dice, hermanos, que la fe y las obras deben ir juntas. Hubo un tiempo en el que la iglesia tradicional proclamó mucho las obras. Y bueno, hablaba de las obras y un énfasis muy importante de las obras, y la gente se fue tras las obras. Y hoy por hoy la iglesia sigue hablando y creyendo que las obras son la base de la vida cristiana. Luego vino el desarrollo de la iglesia cristiana y dijimos, no son las obras, es la fe. Y entonces nosotros nos fuimos al otro extremo y dijimos, es por fe, y es la fe, y la fe, y la fe, y el creer, y descuidamos un poco las obras. Pero si vemos, los hermanos, la carta de Santiago, Santiago nos da un equilibrio. Santiago dice, ¿quieres mostrar tu fe? Muéstrala con tus obras. Dices que tienes fe, pues muéstrala con tus obras. Es decir, debe haber un equilibrio. Yo debo tener fe, moverme por fe, todo lo que yo hago es por fe y para fe, pero esa fe se manifiesta a través de las obras que yo hago. Bueno, el Señor Jesucristo en su misión incluyó primero lo que implica la fe, la palabra. La palabra, hermanos, fue algo fundamental y esencial en el ministerio del Señor Jesucristo. En la misión que el Señor Jesucristo vino a desarrollar aquí en la tierra, la palabra fue algo fundamental. Ya vimos que el Señor Jesucristo dijo, me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar buenas nuevas, es decir, a hablar buenas nuevas. La palabra fue uno de los elementos esenciales en su ministerio. Marcos capítulo 6 verso 34 dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. A enseñarles. ¿Cómo les enseñaba? Se reunía con las multitudes y les empezaba a dar una enseñanza.
y les enseñaba la palabra. Comenzó a enseñarles muchas cosas. El ministerio del Señor Jesucristo se basó en la palabra. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, Él los nombró y les dijo: sígueme. Es decir, usó la palabra para llamarlos. La palabra fue algo esencial, algo elemental en el ministerio del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, encontramos la narratoria de la curación de aquel ciego de nacimiento que fue sanado. Y yo voy a leer algunos versículos, no voy a leer todo el pasaje. Usted le puede leer detenidamente todo el pasaje del capítulo 9, pero yo voy a leer algunos versículos desde el 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo un hombre pecador hace estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, note lo que les preguntaron: ¿es este vuestro hijo? Primera pregunta: ¿es este vuestro hijo? Sigue diciéndole: el que vosotros decís que nació ciego. Es decir, ahí está implícita una segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿en verdad nació ciego? El que ustedes dicen que nació ciego, ¿sí es verdad eso, que nació ciego? Y viene una tercera pregunta allí que dice: ¿cómo pues ve ahora? Tres preguntas. ¿Es este su hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Tres preguntas. Versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. Ahí está la respuesta a la primera. Sabemos que este es nuestro hijo. Luego dice el versículo 20, la parte final: y que nació ciego. Ahí está la respuesta a la segunda. Para la tercera, ellos se reservan la respuesta. Versículo 21. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Tres preguntas que le hacen a los padres. ¿Este es su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? ¿Y cómo ve ahora? Los padres responden las primeras dos: sí, verdaderamente este es nuestro hijo. Y sí, verdaderamente él nació ciego. Nosotros somos sus padres y nosotros damos testimonio de que nació ciego. La tercera pregunta no la podemos contestar nosotros. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos, pero ya está grandecito. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Esa tercera pregunta él se las puede contestar. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es decir, él se está refiriendo a Jesús. Le están diciendo: Jesús es pecador. Luego en el 25, entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le dijeron: hey, da gloria a Dios, glorifica al Señor, es decir, di verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que anda diciendo que te sanó, o que andan diciendo que te sanó, es un hombre pecador. Pero tú, dale gloria a Dios. Y él dijo bien sencillo: si es pecador o no, yo no lo sé. Es decir, esa duda que ustedes tienen,
Yo no me puedo meter en ella, pero yo una cosa sí puedo decir, que yo antes era ciego y ahora veo. El ministerio que el Señor Jesucristo vino a iniciar, el ministerio de la palabra, es el ministerio que el ciego está utilizando. El ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra, hermanos? El ministerio de la palabra, o el elemento de la palabra en el ministerio de Jesús, es sencillamente decir lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que ha sucedido en nuestra vida. ¿Quién puede ejercer el ministerio de la palabra? Todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo. Todos en quienes Dios ha hecho una obra de transformación en nuestra vida. Todos aquellos que el Señor Jesucristo ha venido a nuestra vida, que ha transformado nuestro corazón y que Dios ha cambiado nuestra perspectiva de vida, nuestra forma de hacer las cosas, podemos ejercitar la misión del Señor Jesucristo a través del ministerio de la palabra. Sencillamente podemos decir, como el ciego dijo en palabras muy sencillas: miren, yo no sé mucho de esas cosas de las que ustedes hablan. El discernir si un hombre es pecador o no lo es, yo en eso no me meto. No lo sé, pero una cosa sí yo puedo decir: que yo antes era ciego y ahora veo. El ministerio de la palabra, hermano, abre tus labios. Publica las maravillas, las señales, las obras, las grandes obras que el Dios Altísimo ha hecho contigo. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, no necesitas tener grandes cursos de cómo compartir el Evangelio. Sencillamente abre tus labios y publica las maravillas y las señales que el Altísimo Dios ha hecho en tu vida. Hay recursos, por supuesto que los hay. Para aquellos que queremos prepararnos más, hay recursos que podemos, de los cuales podemos valernos. Pero esos son herramientas, hermanos. Lo mejor de todo es lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay un método de evangelización que a mí me gusta mucho y que, por cierto, lo vamos a promover en el distrito. Vamos a hacer una clínica en el mes de mayo con la ayuda del Señor, para promover y capacitar personas a través del método de evangelismo explosivo. No sé si algunos han oído hablar de ese método de evangelización. Es un método a través del cual, de manera detallada, uno aprende cómo compartir el mensaje de salvación con las personas, y te dan un curso de capacitación para que aprendas a compartir el mensaje de salvación. Por ahí les va a llegar la información. En el mes de mayo estaremos teniendo una clínica. Personas certificadas en el Ministerio de Evangelismo Explosivo Internacional van a venir a nuestro distrito a impartir una clínica en el que en un fin de semana nos van a orientar y a guiar cómo compartir el mensaje de salvación. Pero esa es una herramienta. ¿Sabe que un elemento primordial en el ministerio y en el método de evangelismo explosivo es tu testimonio? Aún esas personas que vienen y te dicen: mira, tú es conveniente que cuides esto, que hagas esto, que compartas esto, que te aprendas estos versículos, etcétera, etcétera, te dan herramientas. Pero el elemento primordial en el ministerio es tu testimonio. Te enseñan a hacer tu testimonio para que de 3 a 5 minutos tú puedas compartir tu testimonio. Porque la palabra que tú publicas de lo que Dios ha hecho en tu vida es la base, hermanos, de todos los que compartimos el Evangelio. Lo que Dios ha hecho conmigo, sencillamente yo lo publico. Y el Señor Jesucristo utilizó el ministerio de la palabra, la fe, publicar lo que yo he creído, lo que ha sucedido en mi vida, por cuanto he creído la palabra. Segundo elemento del ministerio del Señor Jesucristo: las acciones, palabras y acciones. Fe, y la fe se respalda con los hechos. Dices que tienes fe, muéstrame tus acciones. Dices palabra, muéstrame acciones. El Señor Jesucristo, hermanos,
mostró con sus hechos, con sus acciones, que él podía vivir lo que enseñaba con la palabra. No solo habló del perdón. ¿Cuántas veces habló el Señor Jesucristo del perdón? ¿Cuándo confrontó a sus discípulos acerca del Señor, del perdón? A la gente que Él enseñaba, ¿cómo los confrontó acerca del perdón? ¿Cuántos de ustedes han sido confrontados para perdonar? A lo mejor ustedes fueron a una consejería con el pastor o con alguno de los líderes de la iglesia acerca de una situación que estaban viviendo porque algo les sucedió, alguien les hizo un daño, alguien hizo algo en contra de ustedes. Y les hablaron del perdón. Perdona. El Señor Jesucristo enseñó en su palabra que debemos perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ah, qué bonito le podríamos decir nosotros al Señor Jesucristo. Qué bonito se oye decirlo así en la palabra. Por la palabra tú lo puedes enseñar, yo lo puedo decir en la palabra, pero cuando me toque vivirlo es lo bueno, hermanos. Pero el Señor Jesucristo no solo lo enseñó con la palabra. ¿Se acuerda cuando aquella mujer adúltera vino acusada por aquellos que querían apedrearla? ¿Dónde están los que te acusaban? Se han ido, le dijo la mujer. Todos se han ido. Y el Señor Jesucristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe lo que el Señor Jesús le estaba diciendo? Yo también te perdono. Yo te perdono, vete y no peques más. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario? Cualquiera podríamos justificar, hermanos, si en el culto de las 7 palabras que tradicionalmente tenemos en la Semana Santa no estuviera incluida la palabra que el Señor Jesucristo dijo estando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si el Señor hubiera omitido esa palabra, hermanos, nada faltara. No sería algo que nosotros diríamos que falta en el ministerio. Pero hoy podemos resaltar que estando en la cruz del Calvario, estando en la angustia misma del padecimiento, a causa de no haber cometido ningún error y ningún pecado, el Señor Jesucristo intercedió al Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que el Señor estaba diciendo? Justifícalos. Padre, entiéndelos un poco. Hay cosas que ellos están haciendo porque en verdad no saben. No les tomes en cuenta ese pecado. ¿Serán eso acciones, hermanos? ¿Será eso respaldar con hechos de la vida práctica lo que el Señor Jesús enseñó con palabras? Y usted podría decir, y yo también podríamos decir: bueno, pues era el Señor Jesucristo, era el Maestro. Pero el Maestro les enseñó a sus discípulos que hicieran lo mismo. Y si usted sigue la vida de Esteban, nada más bien pronto empezado el ministerio de los apóstoles, y después de que nombraron los diáconos allá en Hechos 6 y en Hechos 7, usted se encuentra, hermanos, la defensa y muerte de Esteban. Y al final del capítulo 7, me parece, o tal vez sea el 8 por ahí, al final, cuando ya Esteban está en su lecho de muerte, siendo apedreado, vuelve a repetir las mismas palabras que el Señor Jesucristo: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, si se puede, no nada más el Señor Jesús, nosotros también, hermanos. Palabras y acciones. Palabras y acciones. Usted y yo tenemos que vivir en la práctica lo que decimos con nuestras palabras. La obra de transformación
que Dios hace es en nuestro interior inicialmente. Primordialmente la obra de transformación es en el interior. Pero esa obra de transformación que Dios ha hecho en nuestro interior se manifiesta en lo exterior, se manifiesta en la vida práctica. Usted y yo tenemos que manifestar en la vida práctica lo que decimos que ha sucedido en nuestro interior, hermano. Usted puede decir que Dios ha hecho una transformación en su vida, y si usted va con una persona que no ha conocido al Señor y le dice: no, hombre, yo tuve un encuentro con el Señor, y le puede decir que tuvo una visión y que vio ángeles y serafines y que oyó la voz de Dios de manera audible, usted le puede decir todo lo que usted ha vivido y ha experimentado en el Señor, y la persona se va a quedar viéndole y va a decir: ¿quién sabe qué sucedería en él? Pero cuando usted empiece a manifestar con sus acciones, con su manera de vivir, entonces la persona va a entender lo que usted le decía con sus palabras y que él no podía entender. La esposa debe ganarse al esposo por el testimonio. El esposo debe ganarse a la esposa por el testimonio. Cuando una esposa viene a la iglesia, si usted viene a la iglesia y su esposo todavía no se convierte al Señor, hermana, usted está viviendo algo en su interior que la obra del Espíritu Santo está haciendo en su vida. Esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en su interior debe manifestarse en acciones ahí en su casa. La Escritura dice que por el testimonio la mujer se gane a su marido. Lo que usted le puede platicar a su esposo cuando llega de la iglesia, y le puede decir: el culto estuvo tan bonito, la presencia de Dios se sintió tan hermosa. Porque eso es real. Usted y yo lo entendemos porque sabemos de eso. Pero su esposo, que tal vez no ha conocido al Señor ni ha venido ninguna vez a la iglesia, se le va a quedar viendo y dice: quién sabe qué le estará pasando. Pero cuando su esposo vea, hermana, escuche bien, aquí vienen las acciones. Usted ya utilizó la palabra. Cuando su esposo vea que antes él le decía algo y usted le contestaba con una palabrota, y ahora le dice lo mismo que su esposo le había dicho siempre, y él está listo para recibir la palabrota que usted decía, pero en vez de decir la palabrota, usted se queda callada y le dice: está bien. Va a voltear y se le va a quedar viendo, y se va a quedar asombrado la primera vez, y si lo vuelve a hacer se va a quedar asombrado la segunda vez, y la tercera vez va a decir: algo está sucediendo, algo está sucediendo en mi esposa. Y esa es la mejor manera de ganarnos en las acciones lo que nosotros podemos predicar con palabra. Cierto es que el hombre interior se renueva de día en día. El hombre interior se va renovando de día en día, pero esa renovación que Dios hace en lo interior se manifiesta en lo exterior, se manifiesta en las acciones. El Señor Jesucristo les dio una lección de servicio a sus discípulos increíble. Palabra. Les dijo: el que quiera ser más grande en el reino de los cielos será el servidor de todos. Pues qué fácil decirlo con palabras. Podríamos refutarle al Señor Jesucristo: qué fácil decirlo, pues si como tú eres el maestro, como tú eres el que enseña, pues qué fácil enseñarlo. Pero en una noche el Señor Jesucristo tomó un lebrillo y tomó una toalla y puso agua en el lebrillo y empezó a enjuagar los pies de sus discípulos. El maestro lavándoles los pies a sus discípulos. No solo enseñaba del servicio, el Señor sabía
lo que era servir. Porque yo no he venido para ser servido, les dijo, sino para servir y para dar mi vida. ¿Dar su vida sería servir, hermanos? Si un ejemplo de servicio podemos tener en el Señor, es que el Señor dio su vida en rescate por la de todos. Comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos. Y Pedro quería oponérsele. A mí no, ¿cómo me vas a lavar? Pero el Señor estaba ejercitando en acciones lo que enseñaba con palabras. Palabras, acciones. Tercer elemento, y le prometo que nos vamos. ¿Está bien? El tercero, y se va al buffet, o allá a los tacos, o a donde vaya a comer. Palabras, acciones y la diferencia, hermanos, de la iglesia. Señales. Señales son la obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en la vida de cada uno de sus hijos, en la vida de otros a través de sus hijos. El ciego de nacimiento del que le hablamos, el ciego de nacimiento, el Señor Jesús oró por él y fue sano, recobró la vista. ¿Cómo puede un hombre ciego de nacimiento recobrar la vista? Por la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Palabra podríamos tener, y aún hay personas buenas que dicen vivir bien y viven bien. Usted puede encontrarse personas buenas en el mundo, personas que dicen yo trato de hacerle bien a la gente, y usted se los va a encontrar de pronto haciéndole bien a la gente, es decir, palabras y acciones. Pero si no tienen el poder de Dios, no pueden hacer señales. Si el poder de Dios no se manifiesta en sus vidas, no habrá señales. Las señales sobrenaturales, la manifestación del poder de Dios, solo se va a manifestar en los hijos de Dios. Solo se va a manifestar a través de los hijos de Dios. Solo se va a manifestar a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Nada más. Por eso el Señor Jesucristo en Marcos, cuando dio la gran comisión, dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Señales. El Señor Jesucristo, hermanos, marcó su vida por las señales que hacían. Podríamos hablar, hermanos, de cantidad de pasajes en las que están manifiestas las señales del Señor Jesucristo. No lo voy a hacer, no se asusten, no voy a hablar. Le voy a comentar de uno, nada más, de uno. ¿Se acuerda de cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000? El Señor Jesucristo les estaba enseñando palabra, les estaba enseñando. Y ahí estaba toda la multitud porque Él estaba enseñándoles. Y estaba prolongándose tanto el sermón, más que ahora, hermano, más que ahora se estaba prolongando el sermón, que los discípulos vinieron y le dijeron: hey, córtale, mi chavo, la gente tiene que comer. Y el Señor Jesucristo les dijo: hey, denles ustedes de comer. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Estaba predicando, y cuando les dijo: ustedes denles de comer, acciones. Bueno, palabras y acciones. Y ellos dijeron: ¿y de dónde ahorita? Para preparar cocer el pollo y hacer el mole y el arroz y todo, ahorita a estas horas ya no. Lo hubieras programado con tiempo. Además, ¿de dónde tanto dinero? Judas fue el primero que dijo que no se completaba en la tesorería para la comida. ¿Qué hay? No, pues unos peces y unos panes ahí que un muchachito traía. Pues tráiganlos.
Y el Señor Jesús los bendijo, los dio y les dijo: repártanlos. ¿Se acuerdan cuántos comieron? Esas son señales, hermanos. La multiplicación de Dios sobre esos 5,000 son las señales que no se puede hacer en lo natural. Eso sucede solamente en lo sobrenatural, en la manifestación del poder de Dios. Ahí se requiere solamente el poder de Dios para que eso pueda suceder. La manifestación del poder de Dios. El Señor Jesús les enseñaba todo el día, enseñándoles palabra. Los discípulos fueron a darles de comer a acciones. Órale, mis chavos, ustedes son los líderes, ustedes son los que van enfrente a repartir comida y a recoger lo que quede. Pero el Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo y lo bendijo y les dijo: repártanle a todos. Y repartieron a todos y recogieron lo que sobró. ¿Había suficiente? En lo natural no había, hermanos. Por supuesto que no había en lo natural. Yo analizo, yo digo, se me hace que en aquel tiempo comían poco, porque con esos pececitos y esos panes, yo que el muchacho ni los hubiera sacado, pues era el lonche de él. O sea, podría haber dicho: pues aquí le comparto a uno un pedacito, pero nada más. Y los que somos de buen comer, así como algunos de nosotros, se me hace que ni lo sacamos, ¿verdad? No, pues ¿para qué lo saco? O de plano se los doy, o mejor ni lo saco, me voy allá al rinconcito y allá me lo como yo solo. Pues además es el lonche que mi mamá me echó para mí. Pero el Señor Jesucristo: denles, ustedes repartan. Palabras, acciones y señales, la manifestación del poder sobrenatural de Dios. A eso hemos sido llamados usted y yo. El Señor Jesucristo vino a cumplir una misión, hermanos. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero no solo Él, no solo el Señor Jesucristo. Cuando Él se fue, Él dijo: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y ahora ustedes y yo somos enviados por el Señor a cumplir, a continuar la misión que el Señor Jesucristo vino a establecer. Y ustedes y yo somos llamados a utilizar los elementos que el Señor Jesucristo utilizó. Ustedes y yo debemos usar la palabra, hermanos, como un elemento poderoso del cual Dios nos proveyó. Hable, publique las maravillas y las señales que Dios ha hecho en su vida. Diga, enseñe lo que usted ha aprendido. Enséñele a otros lo que usted ha sido en aquello en lo que ha sido enseñado. Palabra, acciones, viva lo que dice que usted cree. Viva en la práctica. La iglesia de Jesucristo de este tiempo tiene que marcar diferencia por la forma en que vive. Ya se acabó el tiempo, hermanos, en que se vivían cosas lamentables y tremendas en la iglesia, en el que había una etiqueta. Había una etiqueta: yo mejor no soy cristiano, porque los cristianos dicen una cosa pero viven otra. Hermano, en el nombre del Señor, usted y yo tenemos que desarraigarnos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y tenemos que vivir en el nombre del Señor aquello que el Señor dice que vivamos. Los jóvenes tienen que marcar una nueva generación por su forma de vivir. Hoy los jóvenes tienen oportunidades increíbles de compartir la palabra. Los medios de comunicación son una herramienta increíble que estoy convencido que la iglesia del Señor del tiempo que viene utilizará, y los jóvenes serán parte de eso. Tendrán herramientas increíbles para predicar la palabra del Señor a través de los medios de comunicación, pero eso solo sucederá si están dispuestos a respaldar con acciones aquello que ustedes prediquen. Y la iglesia del Señor
Hermanos, en este tiempo es el tiempo que se levante. La iglesia metodista, especialmente la iglesia metodista, es el tiempo en el que se levante y respalde con señales de la manifestación del poder de Dios, lo que predica y lo que vive. Lo que predica y lo que vive será respaldado por las señales que el Espíritu Santo hará en el nombre del Señor. A eso somos llamados usted y yo, que este año 2017 la iglesia del Buen Pastor de aquí de Ciudad Acuña, en este lugar en el que fue plantada, se levante en el poder del Espíritu Santo y venga y continúe la misión que el Señor Jesucristo tuvo al estar aquí en la tierra. Y que entienda que la iglesia del Buen Pastor ha sido llamada a continuar la obra que el Señor Jesucristo inició. Y que la iglesia del Señor utilice el elemento de la palabra como un elemento poderoso que el Señor Jesucristo utilizó en su ministerio. Que utilice las acciones, el testimonio, la manera de vivir, la manera de obrar, la manera de accionar como un elemento poderoso que respalde lo que predica. Y que utilice las señales de la manifestación del poder de Dios para que la gente pueda creer y pueda manifestarse la obra de Dios en la vida de las personas. Póngase de pie y vamos a orar. Yo quiero hacer un llamado este día a la iglesia. Cuando digo a la iglesia, le estoy hablando a usted, no importa cuánto tiempo tenga en esta iglesia. Usted que es la primera vez que viene, o que tiene tal vez unos cuantos domingos viniendo, o usted que tiene meses, años, décadas viniendo a la iglesia, el llamado de Dios es para usted. Usted es la iglesia del Señor y usted es llamado o llamada a continuar la misión que el Señor Jesucristo vino a iniciar aquí en la tierra. Este es el tiempo en el que el Señor está llamando a la iglesia, el Buen Pastor de Ciudad Acuña, a ejercer con la autoridad de Dios el ministerio que el Señor Jesucristo le encargó. Este es el tiempo en el que usted que tal vez hasta el día de hoy se ha mantenido al margen, y usted ha dicho, bueno, yo voy, yo los acompaño. Yo voy contigo, mujer, le ha dicho a su esposa. O tal vez usted, hermana, le ha dicho a su esposo, yo voy contigo, yo te apoyo. Este es el tiempo en el que Dios le está llamando a usted. Usted que es hijo de Dios, a que este año 2017 usted cumple el llamado y el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. La salvación del Señor Jesucristo es algo personal. Cada uno tiene que vivirla. Hermanos, si su esposa está viviendo una obra de transformación en su corazón, esa es la obra que Dios está haciendo en ella. Usted tiene que vivirla, que Dios hará en usted. O viceversa. Si de la familia hay uno que está sirviendo al Señor, el Espíritu Santo reparte dones sin excepción. Dios no hace acepción de personas cuando da regalos, los dones del Espíritu Santo. Así es que si alguien de la familia está sirviendo, no quiere decir que él está sirviendo en representación de todos. Usted que todavía no se ha decidido a servir es llamado por el Señor en este tiempo a levantarse en el poder y en la autoridad de Dios y ejercer el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Yo quiero invitar a todos aquellos que estén dispuestos en este año a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. No sé ni cómo, yo no sé, si me ponen a hablar no sé qué decir. No se preocupe, usted dígale al Señor, aquí estoy.
Isaías se sintió igual cuando tuvo aquella visión y dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero cuando el Señor vino a su vida y el Señor lo tocó, Él le dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo quisiera invitarle hoy a que usted le diga al Señor: Señor, aquí estoy. No sé cómo, no sé lo que voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no sé en qué me irás a capacitar, no sé a qué me llamarás a hacer, pero aquí estoy. Entiendo que la misión que el Señor Jesucristo vino a ejercer es la misión que yo tengo, que yo soy llamado a continuar. Y aquí estoy. Si alguno de ustedes quiere venir al reclinatorio, venga y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Algunos de ustedes tendrán que ofrecer al Señor sus ideas. Algunos de ustedes el Señor llamará a ofrecer sus recursos. Los recursos, las herramientas en especie. Algunos de ustedes el Señor le llamará a poner sus conocimientos de chofer, a poner su vehículo al servicio de Dios. Algunos de ustedes el Señor los llamará a ofrecer recursos financieros de los que Dios le ha provisto. Algunos de ustedes el Señor los llamará a utilizar aquellos conocimientos que Dios le ha permitido adquirir en lo secular. Esos conocimientos Dios los tornará y los transformará para bendición de muchos. Señor, gracias por la vida de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú sigues llamando hombres y mujeres a tu servicio. Gracias, Señor. Gracias porque la misión tuya, la misión que tú iniciaste, es la misión que tú has llamado a la iglesia a continuar. Padre, y en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo sea derramado sobre la vida de tu iglesia, sobre la vida de tus hijos, quienes se disponen, Padre, a servirte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, los dones, Señor, los talentos, los recursos, los ministerios, las capacidades, Señor, que tú has puesto en la vida de tus hijos, Señor, hoy son puestas a tu servicio. Hoy son puestos a tu servicio, Padre, para bendición de muchos. Muchos serán bendecidos, Señor, por el ministerio de la palabra que mis hermanos ejercerán, Señor, en esta iglesia. El testimonio, Señor, será una herramienta poderosa. Las personas en derredor, Señor, de los miembros de esta iglesia, en derredor de las familias de esta iglesia, serán impactadas por el testimonio, Señor, que mis hermanos darán de la obra tuya en sus vidas. Cuando ellos abran sus labios, Señor, y publiquen las maravillas, las señales, las obras que tú has hecho con ellos, la gente será impactada. En el nombre de Jesús. La iglesia, Señor, vivirá, Señor, aquellos, Señor, que predica. Ellos respaldarán con el testimonio, con el ministerio, con las obras, Señor. Aquellos, Señor, que tú les has llamado a compartir y a predicar. Y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se manifestará en la vida de la iglesia, Señor. Y esta iglesia, Señor, seguirá viendo señales, Señor, y prodigios para gloria de tu nombre.
Los enfermos, Señor, serán traídos aquí al altar, Señor, y los ancianos vendrán y pondrán las manos sobre ellos y ellos sanarán en el nombre de Jesucristo. Y se empezará a oír, empezarán a decir entre los barrios, en los centros de trabajo, cuando haya un enfermo, llévenlo a la iglesia El Buen Pastor, porque ahí ponen las manos sobre los enfermos y estos sanan. Padre, en el nombre de Jesús, esta iglesia tendrá, Señor, un ministerio, Señor, de sanidad, de quebranto del corazón, un ministerio de consejería que traerá sanidad a los quebrantados de corazón. Tú levantarás, Señor, en esta iglesia, para gloria de tu nombre, un ministerio, Señor, que traerá sanidad a los corazones quebrantados. Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos permita vivir como familia, Señor, la obra a la que tú nos has llamado a vivir. Que para gloria de tu nombre podamos continuar el ministerio, Señor, el ministerio que tú nos has dejado. Te damos gracias, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, aquí están nuestras manos, aquí están nuestros pies, aquí están nuestros recursos, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos disponemos a ofrecernos a ti para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este año es el año agradable del Señor. No se deje guiar por lo que oye en las noticias. No se atemorice. No dude de lo que Dios va a hacer. Este año es el año agradable del Señor. Dios hará grandes cosas. Dios hará grandes cosas en la vida de la iglesia y a muchos a través de la iglesia. Que el Señor les bendiga.